Hola, mi nombre es Rogelio Medina y yo seré tu instructor en esta lección. Vamos a continuar con el libro de Éxodo. Ahora vamos a estar viendo la segunda división que inicia del capítulo 7 hasta el capítulo 18. En esta ocasión solamente estaremos viendo el capítulo 7 al capítulo 10. El tema central que vamos a estar viendo o que vamos a estar considerando serían las plagas. Aquí vamos a estar viendo algunas verdades divinas. Dios es el único Dios en el cual el pueblo debe confiar y debe identificar. Los dioses de Egipto son dioses falsos, ídolos impotentes. Faraón no es soberano, es solamente un hombre común. La redención pertenece exclusivamente a Dios. Cada plaga es un enfrentamiento directo entre Dios del pacto y los ídolos de Egipto. Aquí nos va a ayudar Dios a entender precisamente su gran poder y se va a manifestar no solo a los hebreos en el tiempo que estuvieron en Egipto, sino también para nosotros hoy en día. Vamos a ver que la primera serie que va a presentar nuestro Dios en cuanto a este acto sería el río y la vida. Dios va a juzgar a Egipto, lo que Egipto consideraba la fuente de vida. Según podemos observar, Egipto siempre consideró el río Nilo como aquel río que proveía vida. Esto se le consideraba el ídolo Hapi de lo que es el Nilo. El río Nilo no era considerado, el río Nilo era considerado la sangre de Egipto. El dios Hapi era venerado como el dador de vida, fertilidad y prosperidad. Entonces podemos observar que el río Nilo era aquel considerado como el dios que proveía esa vida a la tierra de Egipto. Dios golpea directamente el sistema de vida egipcio. El agua, símbolo de sustento, símbolo de vida, convertido en sangre, símbolo de lo que ellos podrían observar o considerar como la muerte. Dios demuestra que la vida no proviene del Nilo, sino de Él como creador. El Dios del agua es impotente frente al Dios verdadero. Podemos ver algo aquí de enseñanza, de lo cual nos ayuda también a ver dentro de Cristo. Jesús transforma agua en vino y camina sobre el mar, mostrando dominio sobre la creación. Aquí Dios demuestra que Él controla la fuente misma de la vida. Incluso Jesús proclama y deja saber: yo soy la vida y la resurrección. Es importante considerar que Jesús afirma ser dicha vida porque Él es el creador. Podemos observar que lo que estaba afligiendo Dios era aquí lo que el hombre considera vida dentro de su idolatría. De igual manera encontramos en el capítulo 8 del 1 al 15 la plaga de las ranas. El ídolo confrontado es Heket. La diosa rana era símbolo de fertilidad y vida. Lo que Egipto consideraba sagrado se convierte en plaga. La fertilidad se vuelve contaminación. Cuando leemos el acontecimiento ahí de Éxodo capítulo 8, encontramos que había muchas ranas que cuando se murieron llegó a un gran apeste. Dios mostrando su poder y su soberanía sobre este ídolo. Dios puede convertir bendición idolátrica, en juicio. Lo que el mundo considera bendición, Dios lo convierte en juicio. Lo que no es santificado por Dios se convierte en carga. Entonces podemos observar también cómo Dios estaba mostrando ahora lo que ellos tenían en sí, ese ídolo. Dios lo va a convertir ahora en una carga para ellos. Los ídolos siempre terminan produciendo caos y no vida. Pasamos al tercer ídolo que Dios va a enfrentar, que serían los piojos o insectos. Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. Vemos aquí que el Dios que estaba afligiendo era el Dios Het, el Dios de la tierra, según los egipcios. El polvo de la tierra dominio de Het
es usado por Dios para producir juicio. Dios demuestra soberanía sobre la tierra misma. Los magos egipcios reconocen, incluso cuando ellos son preguntados o esperados a que reaccionen, dicen, dedo de Dios es este. Capítulo 8, versículo 19. Cuando el hombre no reconoce a Dios, la creación misma lo confronta. Esto es importante de poder verlo. Por eso Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1, versículo 20, lo cual la misma creación nos da o nos manifiesta a Dios mismo. Cuarta plaga que Dios va a atacar son las moscas. Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 32. El ídolo confrontado aquí es el ídolo Kepri, Dios escarabajo del renacimiento. La renovación egipcia es contaminada por destrucción. Dios distingue entre su pueblo y el mundo. La idolatría no puede proteger a nadie del juicio divino. Quiero que pensemos en esto. Las moscas estaban en todos lados. Las moscas se habían multiplicado. La plaga era tan grande que Dios estaba mostrando la destrucción y la contaminación de todo. Hay una diferencia entre el pueblo de Dios y aquel que no lo es. La segunda serie que Dios va a atacar de los ídolos es el ganado, el cuerpo y el cielo. Dios va a mostrar aquí que controla la salud, la vida y la naturaleza. El peste en el ganado. Éxodo capítulo 9, versículo del 1 al 7. Los ídolos confrontados es el ídolo Hathor y Apis. Hathor, diosa vaca, y Apis, toro sagrado, representaban fuerza, riqueza y fertilidad. Dios destruye la base económica de Egipto. Ningún ídolo puede proteger lo que el hombre tiene como idolatría o ídolo. Podemos recordar también desde el libro de Génesis de cómo la visión que se le fue dada por José de lo que revela a Faraón de las 7 vacas flacas y las 7 vacas llenas de vida. Podríamos decir que la revelación aquí, Dios está mostrándole el control y la fuerza y la riqueza que viene solamente de él y no de lo que el hombre considera como la fuente de ingreso. Cuando el hombre confía en riqueza o poder, Dios demuestra su fragilidad. Podemos recordar también la parábola que nos enseña nuestro Señor Jesucristo de aquel rico insensato, que a su tiempo él decía que iba a derrumbar esos graneros, construir otros más grandes para poder almacenar aún más y tener más riqueza, tener más economía, tener más poder a su vista. Pero Dios le deja saber, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿De quién serán todas estas cosas? Podemos recordar que Dios ataca el poder que el hombre en el cual confía, la riqueza. Y aquí vemos en la plaga que hace lo mismo. La plaga número 6, la sarna y las úlceras. Éxodo capítulo 9, versículos del 8 al 12. Los ídolos confrontados es Sekhmet y Isis. Dios afecta directamente el cuerpo humano. Dios controla la salud humana. Los dioses de sanidad son incapaces de sanar. Jesús sana toda enfermedad, mostrando el verdadero poder sobre el cuerpo humano. En muchas ocasiones el Señor Jesús enfermó a paralíticos, a ciegos, a cojos, enfermó a ciertas personas con las manos secas, o la mujer del flujo de sangre. Simplemente el Señor es aquel proveedor de vida y de la salud. Sin embargo, a los ídolos en los cuales confiaban los egipcios se mostraron incapaces de poder sanar lo que Dios aflige. Plaga número 7, el granizo y fuego. Capítulo 9, versículo del 13 al 35. Ídolos confrontados es Nut, cielo, y Shu, atmósfera. El cielo considerado divino se convierte en instrumento de juicio. Dios gobierna el clima y la creación. La naturaleza no es Dios, es instrumento de Dios. Quiero repetir esto
porque es algo importante de lo cual algunos, hasta hoy en día, ciertas personas en el mundo y tristemente algunos dentro de los que se hacen proclamar cristianos, confían mucho en la creación. Y la palabra de Dios nos deja saber que la naturaleza no es Dios, sino creación de Dios, instrumento de Dios. Es importante recordar esto. Muchas personas hacen referencia a la naturaleza como la madre naturaleza. Amados, es importante recordar que Dios es el creador y que la naturaleza solamente es instrumento de su creación. Jesús calma la tormenta. El mismo poder que juzga a Egipto es el que obedece a Cristo. Cristo, en cierta ocasión, estando en el agua, en el barca con sus discípulos, calma aquella gran tempestad. Al igual que encontramos aquí, Dios calma la gran tempestad. Encontramos que Él trae este granizo y fuego para traer juicio a aquellos a los cuales confiaban en sus ídolos. Pero la tercera serie es que muestra a Dios el poder sobre el orden natural y político. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios humilla los sistemas de autoridad y sabiduría humana, las langostas. Capítulo 10, versículo del 1 al 20. Ídolo confrontado es el ídolo Set, protector del cultivo. Lo que Egipto esperaba proteger, su agricultura, se convierte en destrucción total. Dios controla la economía. Ningún sistema humano puede sostener prosperidad sin Dios. Pensemos en esto. ¿Cuántas sequías nos habían dado? Y a través del tiempo podremos encontrar, en el tiempo de los reyes, entre otros, encontramos que hubo gran sequía y que la gente estaba escasa de alimentos. De igual manera, a través de la historia podemos encontrar lo mismo, Dios mostrando su protección, su autoridad para afectar y afligir a lo que el ser humano llega a adorar en vez de adorarlo a Él. Y luego en la novena plaga vemos las tinieblas en Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 29. El ídolo confrontado aquí es Ra, Dios del sol. Ra es el Dios supremo de Egipto. Dios apaga la luz del Dios mayor. Encontramos que Dios en las tinieblas lo hizo oscuridad. Dios demuestra soberanía absoluta sobre la luz y la luz en lo cual el humano confía. La oscuridad no es solo física, es teológica, ausencia del verdadero Dios. La enseñanza es que ellos estaban en tinieblas y no en luz. Jesús declara: yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Lo que Egipto pierde en juicio, Cristo lo restaura en salvación. Y también encontramos que llama a aquellos a los cuales Él pide que sean sus discípulos, y a ti y a mí que seamos la luz de igual manera y que podamos iluminar en medio de este mundo lleno de tinieblas. Filipenses 2, versículo 15 y Mateo 5 y versículo 16. ¿Cuáles son los principios que podemos aprender de estas plagas? Dios es el único soberano. Cada plaga destruye la confianza de un sistema idolátrico. La idolatría siempre termina en juicio. Lo que Egipto adoraba se convierte en ruina. Dios juzga progresivamente. Las plagas aumentan en intensidad, mostrando lo que es paciencia y justicia. Dios diferencia a su pueblo. Israel es protegido, mostrado gracia en medio del juicio. El propósito final es redentor. El juicio no es solo destrucción, es preparación para la liberación. Algo que debemos de recordar es que todas estas plagas, cuando afligieron al mundo, esas plagas no tocaron ni afligieron a la gente de Dios. Esto es lo que era al principio para ver lo que iba a continuar en la Pascua y después en Jesucristo. Toda persona que está cubierta bajo la protección de Dios no será afligida por el juicio. Y es importante reconocer esto. Espero
amado hermano, que tu fe sea fortalecida al saber al que sirves al Dios verdadero. El propósito de las plagas en la redención sería entonces que no solo muestran el poder de Dios sobre Egipto, sino que revelan una verdad, eterna. Dios no comparte su gloria con ningún ídolo. Y es importante saber y hacer la diferencia. Dios no es un ídolo. No debemos de tratarlo como tal. Reconozcamos que Él es el único y verdadero Dios. Recuerda que en este video adjunto está el repaso de este video. Recuerda en hacer tu tarea allí, las preguntas y contestar para que así puedas seguir creciendo y conociendo más sobre la bendita palabra de nuestro Dios. Espero que esta lección te haya fortalecido y nos vemos para la próxima lección. Dios te bendiga.